Capítulo 31. Una parte no escrita. Avión. Y bueno, eso fue lo que pasó con todos los Robin, dijo Dina mirando a Goku. Ya veo, pasaron por bastantes cosas ustedes, dijo Goku. Se podría decir, pero supimos cómo salir adelante con tantos villanos, dijo Bárbara. Algo que me intriga, es cómo se inventaban esos nombres tan raros para ser héroes, dijo Goku recibiendo un golpe en el hombro. Bárbara se dio una palmada en el rostro, a Goku le acababan de contar las historias trágicas de cómo todo se formó en la familia del murciélago. Y en lo primero que Goku se fijaba era en los nombres raros que ellos utilizaban. Goku, eso no va al caso, y otra cosa, los nombres son buenos, dijo Bárbara. Como digas, ¿y cuándo llegaremos? Dijo Goku quejándose, volando todo era más rápido. Toma Goku, lee esto, dijo Dina dándole un manga a Goku. ¿Y esto? One Punch Man, dijo Goku con intriga. Ya que a ti te gusta conocer sujetos fuertes, puede que te interese la historia del pelón ese, dijo Dina. ¡Hey! A mí me gusta, es muy divertida su historia, dijo Bárbara. Y con eso las horas pasaron hasta que llegaron a Londres. Gotham. Batcueva. Un lugar que tiene como propósito brindar la privacidad y tranquilidad al usuario que la ocupe. Frente a la supercomputadora se encontraba, el terror de Gotham, el Caballero de la Noche, o mejor conocido como Batman. Veo que encontró algo interesante, señor Bruce, ese video por lo que vi corresponde a la gala que tuvo la señorita Gordon, ¿no es verdad? Dijo su más fiel ayudante, el inigualable Alfred Pennyworth. Sí, nunca pensé que Bárbara fundaría una empresa en tan poco tiempo, es como si le hubiera caído del cielo la oportunidad y que se asociara con una Luthor, dijo Bruce viendo cada parte de la gala, hasta que se detuvo en ver al compañero de Bárbara. Señor Bruce, recuerda que la señorita Gordon es una chica muy capaz, y sobre Lena, dicen los rumores que no es igual que el hermano, dijo Alfred, hasta que este también vio en que se detuvo a mirar su amo. Son Goku, interesante sujeto, una persona que nunca vi que tenga registros aquí, dijo Bruce. Señor, eso es porque usted no puede estar pendiente de cada persona que aparezca para agregarla a su computadora, dijo Alfred. ¿Cómo que no? Dijo Bruce. Vieron cómo actuaba y cómo se comportaba Goku y les pareció raro. Parece un niño, señor, dijo Alfred. Y me parece raro que sea el segundo presidente de la compañía, dijo Bruce. Señor, usted se viste de murciélago todas las noches, creo que no sería nada raro que un sujeto tenga actitud de niño, ¿no lo cree? Dijo Alfred. No, respondió a secas Bruce. Alfred ante eso suspiró. ¿Es por eso que envió al amo Dick y al amo Jason a National City? Preguntó Alfred. Y para que buscaran a Cobblepot, dijo Bruce. Bruce, al notar el silencio de Alfred, cambió de imagen y mostró a Goku pegado a cara. Aquella señorita no es la prima del amo Clark, dijo Alfred, más en una afirmación que en forma de pregunta. Sí, por lo que sabemos, Son Goku es más que amigos con ella, dijo Bruce. Oh, eso sí que es una sorpresa, ¿no pensó en hablar con Clark, señor? Dijo Alfred. Ya lo hice, y me dijo solamente que es un chico muy encantador, que si lo conociera tendría una perspectiva diferente a cómo juzgo a las personas, dijo Bruce. Ese es muy bueno de oír, ¿y sobre Kakaroto? Preguntó Alfred. Me dijo que era un buen héroe, que los ayudó a él y a su prima, dijo Bruce. Y eso no es más que suficiente para dejar de intentar encontrar una debilidad en aquel héroe, o dejar de perseguir al señor Goku, dijo Alfred. Esto lo hago para tener todo bajo control, y lo sabes, dijo Bruce. Si en dado caso, Son Goku llegara a ser Kakaroto, ¿qué cambiaría? Por lo que oí, es una gran persona, y lo has escuchado de personas de confianza, incluso la señorita Diana se lo ha cruzado a Kakaroto. Déjeme decirle, señor, que en mi humilde opinión, el señor Goku o Kakaroto no son nadie de los que se tenga que preocupar, dijo Alfred dejando en silencio a Bruce. Bruce solo rechistó, Alfred tenía su punto, pero Bruce no dejaría pasar ninguna oportunidad para examinar a Kakaroto. Con Goku. Dina, despierta. Goku, por Dios, ¿por qué nos despiertas?
dijo Bárbara y una Dina que no respondió ya que saltó del asiento. Ya me leí todo el manga y acabo de ver lo que ustedes le dicen series, de este sujeto, su nombre era, Saitama. Me gustó la serie, pero solo tiene 2 temporadas, ¿dónde encuentro la tercera?, dijo Goku algo impaciente. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo?, le preguntó Bárbara a Dina. Dina sonrió de manera nerviosa. Goku estaba como un niño impaciente por su juguete. Verás Goku, no hay temporada 3 tal y como verás, dijo Dina. La cara de felicidad de Goku pasó a una de incredulidad, luego a una de tristeza y por último a una sin esperanzas. ¿Cómo que no?, dijo Goku en un tono apagado. No podía ser que la serie acabara ahí, justo donde mejor se ponía según el manga. Y no sabemos cuándo sacarán la tercera, dijo Bárbara algo nerviosa al ver a Goku así. ¿Solo nos despertaste por eso?, preguntó Dina. Bueno, en realidad vino la azafata y estuvo despertando a la gente porque ya habíamos llegado, pero como parecía que no tenía apuro, empezó a hablar conmigo y se puso a ver la serie conmigo, pero lo raro es que me miraba más a mí que a la serie, se la perdió por completo, dijo Goku encogiéndose de hombros. ¿Dónde está esa zorro?, intentó decir Dina mientras se levantaba, pero Bárbara la detuvo. Dina, hay que bajar, ¿recuerdas? Ya llegamos, dijo Bárbara. Los 3 bajaron del sitio, y los recibieron los franceses, guiándolos al hotel, para que pudieran descansar, para luego el día siguiente poder ir a la reunión. Ya en el hotel. Oh, así que sacamos solo una habitación, dijo Dina con una sonrisa lasciva. Dina, yo también estoy en la habitación, dijo Bárbara rodando los ojos. Oh, pero no te hagas problemas, yo solo moveré la cama y dormiré con mi hombre, dijo Dina sonriendo. ¿Quién?, preguntó Goku dejando las maletas a un costado de la puerta. Tú serás el que duerma conmigo, o tal vez no durmamos, dijo Dina. No creo que duermas, durmieron como morsas en el avión, dijo Goku no entendiendo el punto de Dina, a los que ésta solo palmeó la frente. Bárbara solo rió a eso. Minutos después. Goku había pasado por el comedor del hotel y se había encargado de no dejar comida alguna, todo el restaurante que el hotel tenía fue vaciado en cuestión de minutos. Los empleados de ese lugar estaban por echar a Goku, pero luego de que su gerente les dijera que era un dueño de una empresa y que era bastante conocido, decidieron no hacerlo. Bien, me acabas de decir que enfrente hay un bar. De igual manera eso no me gusta, no me gustan las bebidas alcohólicas, dijo Goku a un mesero del lugar. Sí señor, pero también es el lugar donde sirven los mejores postres, dijo el mesero con esperanza de que Goku se fuera. Oh, eso sí me interesa, luego del aperitivo siempre está bien un postre, dijo Goku levantándose de la silla. Goku con un ademán de mano saludó al mesero, dejando la propina que no fue poca, ya que los cargos de la comida iban a la tarjeta que quedó asentada en la recepción cuando llegaron al hotel. Por lo que Goku solo agarró un manojo de billetes y los dejó en la mesa, dejando a todos los meseros con los ojos bien abiertos. Bien, vamos a degustar más comida, mientras Barks y Dina siguen en el hotel, dijo Goku cruzándose de vereda. Cuando entró tomó asiento en una de las butacas que quedaba cerca de la barra. Dígame señor, ¿qué le sirvo?, dijo un mesero, que justo había llegado al lado del barman. Bueno, de tragos no quiero ninguno, solo quería probar los postres que tienen, dijo Goku. El mozo lo miró extrañado, pero de igual forma prosiguió. ¿Y cuál va a querer? Todo lo que ve en la vitrina es la variedad que tenemos, dijo el mozo. Genial, dijo Goku viendo todo. ¿Y bien?, dijo el mozo viendo cómo Goku miraba todo como un niño. Voy a querer todos, dijo Goku haciendo reír al mozo, ya que era una expresión muy usada al ver los deliciosos postres. Ya en serio, señor, dijo el mozo. ¿De qué se ríe? Si solo le pedí la comida, dijo Goku viendo seriamente, él quería su comida y no lo iban a tomar de tonto. El mozo al ver la mirada seria del Saiyajin, un escalofrío recorrió su cuerpo y entendió que aquella persona hablaba en serio. Con un asentimiento, el mozo fue a pedir la orden de los postres. Goku se quedó esperando un rato en el lugar, mientras le observa detalladamente al sitio.
cuando de repente, unos tragos se le sirvieron enfrente suya. Yo no ordené eso, dijo Goku rápidamente. Usted no, caballero, pero aquel grupo de damas, sí, dijo el barman. Goku volteó y vio como un grupo de 7 mujeres lo saludaban de manera cariñosa. Se están comportando igual que Dina cuando Bárbara no la deja dormir conmigo, este lugar es raro, todos se ponen cariñosos, dijo Goku que sí más aceptó los tragos. En eso un montón de meseros empezaron a llegar con los platos que ordenó Goku. Por fin, dijo Goku que se le hacía agua a la boca. Eres el centro de la atención con esto, dijo una chica que se sentó a un costado de Goku. Goku no volteó tan solo con escuchar su voz y notar que no había una presencia al lado suya, ya supuso quién era. Hola de nuevo, dijo Goku agarrando un cheesecake. Veo que ya te es fácil reconocerme, dijo Muerte con una sonrisa. Bueno, el simple hecho de que no pueda sentir tu presencia y estés al lado mío, es un punto, dijo Goku. Te doy la razón, yo solo me pasaba a decirte que hay alguien que quiere hablar contigo, mejor dicho está interesado en investigarte, dijo Muerte. Eso es raro, dijo Goku. Bueno, sonó de manera rara, pero no es lo que tú te imaginas, tan solo tiene que ver con esto, dijo la chica tocándole el pecho a Goku y haciendo sentir celos a las demás mujeres. ¿Mi pecho? Preguntó Goku con duda. En eso una especie de símbolo se representó sobre Goku, donde solamente lo veían Muerte y el Saiyajin. Esto es tu sello, dijo Muerte. ¿Te refieres a lo que me puso Daishinkan para sellar mi poder? Preguntó Goku. Sí, un ser por encima mío lo quiere examinar, dijo Muerte viendo el símbolo con curiosidad. Bueno, vamos, dijo Goku. No, según mi hermano, en estos momentos algo ocurrirá, y claramente no puedo decirte el qué es, dijo Muerte con una sonrisa. Muerte le tocó la nariz a Goku, mientras sonreía, esta se levantó y se fue del lugar. Goku se quedó pensando, mientras comía los postres. Hasta que las personas comenzaron a gritar, avalando a una persona. Espero que eso no venga dirigido a mí, solo quiero comer, pensaba Goku mientras se mandaba los bocadillos. Veo que tienes hambre, dijo una mujer, la cual se había sentado a su costado, ya que en ese lugar no había mucha gente. Sí, es que solo vine a probar los postres, dijo Goku que aún no volteó a mirarla. La mujer rió al verlo comer y hablar al mismo tiempo. De acuerdo, si no te molesta yo también me pediré algunos postres, y comeré aquí ya que eres la única persona que no se alteró al verme, dijo la mujer viendo a los ojos al Saiyajin. Goku notó cómo le observaban y miró así a su costado. Al hacerlo volvió al mundo y notó quién era. Por tu mirada, creo que puedo deducir que me conoces, dijo la mujer. Bueno, en realidad no, solo sé que te dicen Wonder Woman, dijo Goku rascándose la cabeza. Sí, pero mi nombre es Diana, dijo la ahora reconocida como Diana, la cual estaba con cara de no creer que una persona no la conozca. Oh, bueno, mucho gusto en conocerte Diana, mi nombre es Son Goku, pero dime solo Goku, dijo el Saiyajin con una sonrisa. Te ves muy tierno cuando sonríes, dijo Diana bajando su nivel de fuerza para aceptar el apretón de mano de Goku, pero se sorprendió, al notar que pudo tomarlo con total normalidad. Es fuerte, pensó Goku. Goku ya la había visto, pero no de manera formal, solo la vio aparentar el manto de Wonder Woman. Son Goku, bonito y curioso nombre, dijo Diana viéndolo a los ojos, era raro para ella, delante de ella había un hombre igual de apuesto que Bruce y Superman, pero en este caso había algo distinto, notaba inocencia. Bueno, eres la segunda persona que lo dice de una manera parecida, dijo Goku que retomó su comida. Perdón por lo que digo, pero viéndote, aparentas unos 30 años, dijo Diana expectante de la respuesta. En realidad tengo más, dijo Goku riendo. No lo aparentas, y eres de... inquirió Diana, ella no sabía por qué le quería sacar habla a este sujeto. Soy de Japón, dijo Goku con dudas y lo dijo bien. Sí, no he ido, pero es raro, no tienes rasgos asiáticos, dijo Diana confundida. Buenos, mis rasgos son los de un Saiya, Goku se cayó antes de meter la pata.
Diana lo miró confundida, pero al ver que Goku volvió a comer para no decir nada más, ella rió. ¿Y a qué vienes a Londres?, preguntó Diana. Vine acompañado de 2 amigas para hacer negocios sobre las cápsulas Bulma, dijo Goku. Un momento, ¿tú eres el dueño de aquella compañía?, dijo Diana incrédula. Ella ahora podría hacer tratos y asociarlo con la embajada. Sí, dijo Goku con duda, al ver la reacción. Me encantaría hacer negocios contigo, Goku, perdón por decirle de esta manera, pero como verás nunca pensé que me cruzaría con alguien así, dijo Diana sonriendo. Luego se lo diré a Barbs, que es quien se ocupa de todo lo técnico, dijo Goku. De acuerdo, me interesa llevar las cápsulas a Themyscira, dijo Diana. De aquel lugar provienes, ¿verdad?, preguntó Goku. Diana solo le asintió con una sonrisa. Fue un gusto hablar contigo. ¿Quieres que te haga una reverencia o algo por el estilo?, dijo Goku rascándose la cabeza, al no saber cómo despedirse. Diana no pudo evitar no reírse. No, Goku, fue un gusto conocerte, dijo Diana, que al verlo parado al Saiyajin pudo notar que atlético se veía este. Tal vez podamos arreglar algo más, pensó Diana viendo la espalda de Goku, mientras este se iba. Horas después. O sea, que mientras nosotras descansamos, tú anduviste de galán con la mujer más guapa del planeta, dijo Dina. Sí, tienes razón, era bonita, dijo Goku recordando la cara de Diana. Que no te escuche, cara, porque yo no me hago responsable de que salgas volando de un puñetazo a la luna, dijo Dina. Yo aún no entiendo el cómo Goku atrae gente de tal nivel, dijo Bárbara incrédula que ahora haría un trato la princesa. Yo no hice nada, dijo Goku. Justamente por eso, bueno, lo importante es que ahora vamos a tener una importante reunión con la princesa, menos mal que la reunión que teníamos aquí acaba de finalizar. Nos preguntaron por ti, Goku, pero bueno, tuvimos que improvisar sobre la marcha, dijo Bárbara. Eres como un amuleto de la suerte, Goku, dijo Dina. Le acabo de hablar, y ya me respondió, esto es de no creer. Dijo que nos veamos en unos minutos en un café que se encuentra a 6 cuadras de aquí, dijo Bárbara, viendo el Maps. A eso le llamo un buen servicio, dijo Dina. Kara estaba caminando a la sala de entrenamiento, lista para vengarse de Monel, el cual la hizo beber la noche anterior y todo terminó dando vueltas para ella. En estos momentos ella estaba con una sonrisa malévola, lista para entrenarlo de la manera más dolorosa posible a Monel. Vamos a entrenar y a sufrir, dijo Kara, que despertó a Monel, el cual estaba en el quinto sueño. Kara, es muy temprano, y hoy tengo que ir a trabajar, dijo Monel. Bueno, para tu suerte hoy no vas a trabajar, vas a entrenar, dijo Kara con una sonrisa muy tierna para ser ella. Kara, esa sonrisa me está dando miedo, dijo Monel. Tú solo ve a la sala de entrenamiento, dijo Kara. Diablos, está loca ahora, dijo Monel caminando. Jiji, escuché eso, Monel, dijo Kara aún manteniendo la sonrisa. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Monel. Con Goku, Dina, Bárbara y Goku estaban ya en el café, pidiendo comida, o mejor dicho ya comiendo en el caso de Goku. Goku, comiste hace 2 horas, dijo Bárbara mirando cómo los platos se iban vaciando y cómo las personas miraban. Creo que la vergüenza se te va cuando sales a comer con Goku, dijo Dina. Pero hay que admitir que se ve muy tierno comiendo, dijo una mujer que tocó con delicadeza la nariz de Goku y luego se sentó delante de Bárbara y Dina. Wow, dijo Bárbara al verla a Diana delante suyo. Sí, wow, yo creo que primero ponemos primera y no empezamos por cuarta, dijo Dina. Hola Goku, supongo que ya les habrás contado sobre mí, dijo Diana viendo al Saiyajin. Sí, dijo Goku, dejando de comer. Ante eso, Diana miró a Bárbara y Dina, y comenzaron a charlar. París noche. Por los dioses, dijo Diana, que aún estaba con los chicos comiendo, o bueno, viendo cómo Goku se devoraba todo lo que iba entrando. Perdón que tengas que apreciar esto, Diana, yo le dije que se controlara, pero parece que solo le duró la tarde solamente, dijo Bárbara. Y bastante fue, dijo Dina.
Todos rieron, hasta que Goku rompió el vaso que estaba en su mano, haciendo que las risas cesaran. Diablos Goku, es muy rápido para decir quién eres, pensaba Bárbara. ¿Estás bien, Goku?, preguntó Diana al ver cómo el vaso estalló, pero más intrigada estaba al ver que su mano estaba en perfecto estado. Perdón, Barbas. Eso desconcertó a las mujeres. Luego de te explicó Diana, pero algo con fuerza se acerca, dijo Goku con una mirada seria. Diana se confundió al entender el contexto, pero su mirada se volvió incrédula al ver cómo el pelo de aquel apuesto hombre poco a poco se fue elevando y desprendiendo rayos. Alcanzando a ver eso, ya que Goku las tomó a las 3, para evitar la explosión de un ataque. Todo pasó tan rápido, pensaba Diana, que estaba siendo tomada por la cintura por ahora un sujeto rubio, al cual una aura repleta de rayos y dorada lo rodeaba. Corran, dijo Goku sin dirigir la mirada a Bárbara y Dira. Ellas por puro instinto supieron que se refería a ellas, por lo que patitas para que las quiero. Su poder es grande, dijo Goku al sentir como la sangre le hervía. Diana, saliendo de su mirada boba, volteó a ver a la causante del ataque. No la conozco, dijo Diana empezando a dar vueltas para luego aparecer con su ropa de Wonder Woman. Acaba de desnudarse enfrente mío, pensaba Goku, con la nota mental de nunca decirle a Cara lo que vio. Oh, parece que te salvaron, Diana, eres la única versión que escapó con vida del ataque, dijo una mujer de piel gris, la cual dirigió su mirada al guerrero dorado a la derecha de Wonder Woman. Y por lo que veo tienes un buen hombre que te salvó, dijo aquella mujer. Creo que todos sabemos cómo empieza esto, ¿verdad?, dijo Goku, que se abalanzó con confianza a dar el primer golpe. Pero para su sorpresa aquella mujer lo esquivó y le dio un golpe que lo envió a atravesar 2 edificios. Diana se paralizó al ver tal escena. Diablos, eso dolió, veo que si sabe pelear, cualquier individuo no lo hubiera esquivado a mi golpe, pensaba Goku levantándose de los escombros. Este volvió rápidamente a un costado de Diana. Veo que ya te recuperaste, dijo Diana. Sí, fue duro ese golpe, y eso me emociona, dijo Goku con una sonrisa. ¿Quién eres tú?, exclamó Diana a la mujer de tez gris. Usualmente todas tus versiones, una vez que me lo preguntan, mueren, y como eso va a pasar, te lo diré, mi nombre es Grail, la hija más poderosa de Darkseid, dijo la ahora conocida como Grail. ¿Cómo dices?, dijo Diana impresionada. Ella junto a Batman y Superman, ya habían tenido un par de problemas con Darkseid, pero nunca imaginaron que tuviera una hija. Para serte específica, soy mitad amazona y mitad nuevo dios G, dijo esta con una sonrisa. Lo siguiente fue ver cómo unos rayos de sus ojos salieron disparados hacia la cabeza de Diana, pero esta cubrió rápidamente con sus brazaletes, aguantando el calor que este propagaba. Mis brazaletes, exclamó Diana al ver cómo sus brazaletes se estaban resquebrajando. Goku al ver eso, le pidió disculpas de antemano y empujó a Diana para que no le pasara nada, y este recibió el ataque desviándolo al cielo. Aunque su sorpresa fue ver cómo los rayos dieron un quiebre en el cielo y comenzaron a bajar hacia él. Demonios, pensó Goku al recordar la técnica molesta de Freezer y la misma que reutilizó Cell en el torneo. Goku pensó rápido y se teletransportó a gran velocidad a un costado de Grail, dándole un codazo que la terminó por mandar a volar hacia un edificio. Gracias Goku, dijo Diana recibiendo la mano del Saiyajin. Piensa el lado positivo de que te maté, Amazona, no serás la perra reproductora de mi padre, aunque él también busca mujeres poderosas, por lo que si hay algo interesante en este universo, dijo Grail con una sonrisa. D.O. En la DO se encontraban analizando la muestra de un parásito que fue encontrado en el análisis de un espécimen que se encontraba congelado por bastantes años, y lo que llamó su atención fue saber que este seguía vivo. Pero aquel parásito que lo mantuvo con vida fue el responsable de cargarse a los doctores del lugar. Analicé las laptops de los científicos y pude encontrar un video sobre el asunto, dijo Win reproduciendo aquel video en la pantalla grande. Es un maldito parásito, dijo John viendo el video. Lo siento por interrumpir, pero anuncios, dijo un agente que vino y por la cara cambió lo que estaba en la pantalla. Dejando con cara de no entender nada a Win y John.
Espero que sea importante lo tuyo, agente, porque acabas de cambiar mi video que tanto me costó encontrar, dijo Win. Pero y Jon se asombraron al ver a Goku en Super Saiyajin con una ropa común y corriente, junto a Wonder Woman, encarando a una mujer bastante extraña pero de apariencia fuerte. Mierda, dijo Jon, viendo que Goku no estaba con su traje, por lo tanto eso dedujo que eso fue un ataque sorpresa y tuvieron que actuar rápido. Lo siguiente que vieron fue a Goku atacar, y como la mujer esquivó su golpe y se lo devolvió, enviando a Goku a estrellarse a un edificio. Doble mierda, dijo Win incrédulo de ver eso. Triple mierda, dijo Monel entrando a la habitación y viendo el momento justo en el que Goku fue enviado a volar. Con Kara y Alex. Departamento de Kara. Kara y Alex estaban sentadas en el sillón, mirando el anime de One Punch Man, ya que Goku mientras estaba en el avión le envió que debía verla, que ese sujeto era extremadamente fuerte. Kara, este sujeto está roto, ¿es porque es pelado, no? Dijo Alex. No lo sé, pero menos mal que no está con nosotros, dijo Kara. Alex iba a poner el siguiente episodio, pero en ese instante las noticias locales aparecieron. Les interrumpimos su programación, para informar que el París se está desarrollando una pelea, nuestra heroína Wonder Woman, junto a un sujeto extraño de cabello dorado, que al parecer es igual o incluso más poderoso que nuestra salvadora, en estos momentos se encuentran peleando contra una mujer que se hace reconocer como semi-amazona y semi-nueva diosa, informaba el periodista. Kara y Alex estaban incrédulas al ver cómo Goku fue enviado a volar de un golpe por aquella mujer, y cómo ésta le había quemado los brazaletes a Wonder Woman, al punto de casi romperlos, pero no llegando, gracias a que Goku se interpuso. Acabo de ver cómo golpearon a Goku, exclamó Alex incrédula. Debería ir, dijo Kara al ver cómo Goku fue mandado a volar incluso cuando estaba en el Super Saiyajin. No creo que sea buena idea, mira a Diana casi le rompen los brazaletes, que son teóricamente indestructibles, por lo que mejor será estar atentos, dijo Alex. Kara no entendía, muy bien, pero de igual forma estaba Diana y Goku ahí, no había nada de qué preocuparse. Por lo que el reportero pudo captar de la conversación, es que solo atacó de imprevisto, y que el papá de su universo usa a las mujeres poderosas como sus máquinas de procrear, dijo Alex mirando a Kara. ¿Por eso no quieres que vaya?, preguntó ella. Alex solo le asintió. Hotel National City. Creo que Kakaroto acaba de revelar su linda carita al público, dijo Jason echado en el sillón y viendo la tele. Dick, que salía de bañarse, no entendió lo que dijo Jason. Entró a la sala y vio lo que estaba pasando en plena pantalla. ¿Será él?, dijo Dick. Bueno, ¿qué otro alienígena siendo de héroe tenemos? Lo que sí, le podemos embarrar en la cara de Bruce que se equivocó de persona, ya que él dijo que el supuesto Son Goku, nuevo compañero de Bárbara y mejor amigo, era Kakaroto, dijo Jason. Dick solo rió a eso. Jason aún era un niño en cuanto a su actitud. Por lo que Sedima también está detrás de Son Goku, pero no de la misma manera que nosotros, sino de la que te puedes imaginar en cuanto a su actitud, dijo Dick. ¡Diablos!, gritó Jason al ver cómo Kakaroto fue enviado a volar de un golpe. Vieron a Diana ser atacada y cómo casi sus brazaletes son destruidos, pero fue salvada por Kakaroto. Creo que esa alienígena es bastante problemática, dijo Dick. Sí, eso estoy viendo, pero bueno, vamos a ver de qué es capaz Kakaroto, si puede destruir el planeta en el proceso, porque nosotros no pintamos nada ahí, dijo Jason. Con Goku. Nota: esta Wonder Woman es sacada de los New 52, por lo que su nivel de poder está potente. Diana se encontraba anonadada de la pelea que estaba viendo. Aquel sujeto llamado Son Goku era bastante hábil peleando, aunque en estos momentos ambos parecían que estaban jugando. Nada mal para ser una raza que nunca he visto. Bueno, solo he recorrido 3 universos, dijo Grail. Lo mismo digo, dijo Goku sonriendo, aunque a la vista de todos él ahora era reconocido como Kakaroto. Ya los medios habían hecho sus movidas para averiguar quién era el guerrero dorado que estaba peleando. Dios, Kakaroto está más bueno, decían un grupo de mujeres.
que estaban ocultas detrás de periodistas que intentaban enfocar la pelea, pero sus cámaras no estaban diseñadas para captar tal velocidad. Goku daría un barrido contra Grail, haciendo que ésta caiga. Esta reaccionó a eso y revoleó su hacha hacia la cabeza de Goku, que logró evadirla. Me estás complicando las cosas más de lo debido, mi padre, el de mi tierra no estará contento, dijo Grail. En un lugar lejano. Parece que está sucediendo el suceso que le advertí, dijo Muerte viendo la pelea desde una esfera de cristal. Eso parece, y cada vez hay sucesos nuevos que se van agregando, dijo un sujeto con encapuchado sosteniendo un libro enorme.